Muy buenas tardes, los saluda su amigo Guillermo Tovar, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa es una coproducción entre la Benemérita y Radio Universidad en Autlán, que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán, y en el que también están Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo que tiene usted varias opciones para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas sobre el tema de hoy, y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas únicamente para recibir llamadas, que tienen los números 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea telefónica únicamente recibe mensajes vía WhatsApp y su número es el 317-121-2325. También yo le decía hace un momento que tenemos una transmisión por Facebook Live, ahí nos puede escuchar y además ver lo que ocurre aquí en cabina. Y además en esa transmisión nos puede dejar mensajes como comentarios directamente en la transmisión o como mensaje privado en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, le comento que en esta semana, para ser más precisos, el día jueves 22, se cumplen 18 años del fallecimiento del señor Ernesto Medina Lima, de quien podemos decir un montón de cosas a su paso por la historia de Autlán, pero aquí nos concentraremos en que él fue, o se le considera el fundador del capítulo Costa Sur de nuestra sociedad. Él fue el primero de los socios del capítulo que ingresó a la Benemérita a través del capítulo Sur, con sede en Sayula en 1988, y enseguida se encarga de reunir a más personas interesadas en la difusión cultural y conformar ya el capítulo Costa Sur. Así que don Ernesto es considerado fundador de nuestro capítulo. Así que para recordarlo, haciendo lo que a él le gustaba que se hiciera aquí en su pueblo, pues el capítulo Costa Sur de la Benemérita organiza una semana cultural que en este año llega ya a su 8ª edición y comienza a partir del jueves 22, que es su aniversario, y a lo largo del programa le estaremos comentando lo que vamos a tener disponible en esta semana cultural. Hoy nos acompaña aquí en cabina nuestro consocio Jesús Medina García, quien es uno de los socios que en este año tiene a su cargo alguna actividad dentro del programa. Más adelante vamos a ver a detalle qué es lo que nos tiene preparado para el día viernes 23. Lo vamos a ver con detalle. Y bueno, en cuanto a la música, escuchamos para abrir esta hora la pieza El Toreador de la ópera Carmen. Esta pieza, según crónicas, se utilizó durante algún tiempo para abrir a partir plaza en la Plaza de Toros Alberto Valderas durante las corridas de toros. Hoy elegimos algunas piezas de este corte taurino porque además don Ernesto pues fue un gran aficionado a los toros y fue quien nos dejó una crónica de aquella primera corrida formal que se dio en lo que hoy es la Plaza Alberto Valderas. Entonces es de los legados que nos deja don Ernesto como en su faceta de cronista, y por eso elegimos este tipo de música. Pero bueno, maestro Jesús, bienvenido al Árbol de Atenea. Gracias, Memo, buenas noches. Ahí le estaba tomando a su vaso de agua. Casi me ahogo. Una disculpa. A ver, ahora sí. Bien, estamos iniciando. Maestro, bienvenido al Árbol de Atenea. Y bueno, ya estamos en las vísperas de la 8ª Semana Cultural de Ernesto Medina. Para comenzar, como para abrir boca, coméntenos algo de lo que recuerda usted de don Ernesto. Usted lo conoció bien. Sí. En vida de don Ernesto, cuéntenos algo sobre lo que recuerda de él. Yo recuerdo cuando llegamos aquí al centro universitario, y es algo que vale la pena destacar, que ha cambiado en estos 30 años, digamos. Casi no había información de Autlán, ni la región. El libro de
don Rubén Villaseñor ya no se conseguía, ¿verdad? Ajá. Estaba en algunas bibliotecas de aquí de Autlán, algunos particulares que tenían, pero ya no. Lo saco como referencia porque es un libro que sigue siendo un referente. Pues no estaba, o sea, ya se había publicado, pero no se, el tiraje ya se había acabado. Ujú. Entonces alguien le dijo, oye, el cronista, ¿verdad? Es un señor muy culto, muy amable, don Ernesto, está encargado del archivo. Y pues fui yo y me presenté, ¿verdad? Le dije que era profe de aquí de la universidad, que me interesaba conocerlo por su trabajo, etc. Y bueno, es de ese tipo de personas con las cuales era fácil llevársela bien, porque era un hombre muy respetuoso, de esas personas con las que es fácil llevársela bien, ¿verdad? Cero conflictos, siempre facilitando las cosas, y eso como que te obliga también, ¿verdad? Pues a comportarte a la altura, por lo menos. Eso le ayudaba mucho, pero yo destacaría algo, el carácter amable, siempre con la preocupación de el servicio. ¿Qué servicio brindaba él? Informarnos, ¿verdad? Entonces, ahí lo conocí, ¿verdad? En el archivo, me fui a presentar y le fui a pedir su ayuda, ¿verdad? Que oiga, ya me dijo qué libros se habían escrito, cuáles estaban. Él tenía algunos ya publicados, ¿verdad? El de los barrios, me parece, de los primeros que sacó, autlenses distinguidos, por ahí, los que había publicados me los recomendó, y posteriormente lo invité a si nos daba una charla. Me gusta invitar a los cronistas, porque tienen mucho que decir, y de su trabajo, que a veces se desconoce un poco, ¿no? Un cronista, ¿no? Pues, ¿qué hace? Y ya cuando se dan cuenta, ¿verdad?, de lo importante que es, como lo decías tú hoy en tu charla, del rescatar, preservar, ¿verdad?, difundir, y ¿quién lo hace? Pues alguien lo tiene que hacer, y es parte del trabajo, ¿no?, de un cronista. Y así empezó la relación. Ya después me dijo él, así su carácter, como repito, va muy tranquilo, que tenía unas crónicas, que ya las tenía trabajando desde hace mucho tiempo, que sus hijas le habían ayudado a transcribir, y que pues él quisiera, en resumen, que se las publicara a la universidad, ¿no? El maestro Alfredo Ortega tuvo un papel clave ahí porque él, digamos, que la hizo como del corrector de estilo, ¿verdad? Todas las entregó, las crónicas, y ya el maestro Alfred se encargó ahí de hacer la función de corrección de estilo, y se le publicó. Y un dato también que a veces por ahí se vuela, ¿no? Tengo entendido, y según lo que he platicado con personas de Nabordeniz, gente que le sabe a este rollo, fue el primer autlense que presentó una obra propia en la Feria del Libro. Y eso para él era un orgullo, ¿verdad? Porque se lo hicimos saber. Don Ernesto, pues parece que usted va a ser el primer autlense, de felicidades. Que fue el libro de las crónicas. Que fue la primera edición, porque después hubo una segunda que le agregamos dos más. Ajá. ¿Verdad? Le agregamos, dos más, y le cambiamos la portada también. Sí. La verdad es que la primera edición es una joya editorial, porque si recuerdas, Memo, en la portada trae una obra de Atanasio Monroy, sí, esa famosa, ¿no?, que está en las montañas. A mí me dijo una vez que él hizo ese niño con la señora, pensando que era él y su mamá. Lo digo porque luego ¿y tú cómo? Él lo platicó, ya luego platicaba, ¿no? Cuando quería platicar, sí, cuando no regañaba. Y ese cuadro, entonces fíjate, en la portada, ¿verdad?, primera edición, está un cuadro de Monroy. El prólogo, que más que prólogo, varios dicen, no, pues es un ensayo, pues ni más ni menos que el maestro Alatorre, ¿no? Sí. Con su genialidad, su profundidad, desmiente a don Ernesto en algunas. No, a ver, Ernesto, ahí dice que tal año, y en ese año yo ya no estaba en Autlán, yo ya había ido. Pero bien, ¿verdad? O sea, y le reconoce el trabajo a Ernesto Medina, ¿verdad? Dice, no, es que es una pequeña enciclopedia de Autlán, dice, sus crónicas. Entonces, esa primera edición, yo digo, es muy valioso, ¿verdad? Porque juntas a tres grandes autlenses, bueno, gente, ¿no?, que aquí se desarrolló. Está el maestro Monroy, don Antonio de la Torre, y las crónicas de don Ernesto. Y ya la segunda edición le agregamos dos más, que eran... Una era de toros también, de una corrida, ¿verdad?, que no había salido, y la otra creo que era del Hotel Fénix. Valencia. Del Valencia. Que aparece en la portada. Exactamente. Una fotografía ya. Una foto antigua, ¿verdad?, de blanco y negro, esa la pusimos en lugar del cuadro de Monroy, y el prólogo de Alatorre sí fue el mismo. Entonces, creo que sí, estas cosas y muchísimas más, ¿verdad?, que don Ernesto aportó. Yo diría que aparte de su carácter amable, de que él veía que su vocación era el servicio de informar a las personas, rescatar e informar,
también él tenía mucho, yo diría como esa preocupación por el futuro, ¿verdad? Por legar archivos ordenados, Ujú. por legar crónicas encopiladas, o sea, él tenía como esa, digamos, obsesión del orden para la posteridad, lo cual, bueno, pues es muy loable, ¿no? Sí, a él le tocó ordenar el archivo histórico como lo tenemos ahora, que claro, le faltan cosas y tal, servicios, pero él lo dejó ¿No se ordenado. inundó una vez ese? Antes de que fuera ordenado por don Ernesto, todas las cajas con papeles Ah, sí, sí. viejos, que así los veían, Eh, estaban en una bodega y sí, ahí se metió el agua y mucho se echó a Se perder. Pero perdió, ¿verdad? a partir de que don Ernesto toma esa jefatura, él ordena el archivo y ahora es relativamente sencillo encontrar algún documento, si existe, en el archivo, porque ya está con un orden establecido, Claro. ¿no? Bueno, nos vamos, maestro, al primer corte de esta hora. Regresamos en un par de minutos.
del Árbol de Atenea, dedicada a la 8ª Semana Cultural Ernesto Medina Lima. Ahí escuchamos, al regresar del corte, Cielo Andaluz de Rafael Gascón, que es un paso doble que también en una época se ha utilizado para partir plaza en la Plaza de Toros Alberto Valderas durante las corridas de toros. Esto en recuerdo de la afición taurina de don Ernesto y de aquella crónica que nos dejó de la primera corrida formal en Autlán. Y bueno, estamos aquí en cabina. Aquí se encuentra el maestro Jesús Medina, quien es uno de los socios que en esta ocasión tendrá alguna actividad a su cargo durante esta Semana Cultural. Les comentábamos, la Semana Cultural Ernesto Medina Lima, su 8ª edición, comienza este jueves 22 de mayo. Sus actividades serán todos los días entre ese jueves y el domingo 25 en el museo, con actividades a partir de las 7 de la tarde, excepto el domingo, que será a las 12 del mediodía. Y si les parece, comentamos el programa. Iniciamos el día jueves 22, tendremos la inauguración de la Semana Cultural a las 7 de la tarde. Ahí mismo en el museo tendremos la participación de la familia de don Ernesto Medina. Estarán ahí seguramente su hija Pili, sus nietos, y darán un pequeño mensaje a nombre de la familia. Vendrá la inauguración formal y tendremos una primera conferencia que estará a cargo del doctor Salvador García Rubalcaba, nada menos, también decano, yo creo, de la educación ambiental aquí en la región. Sí, en varias instituciones ha tenido trabajo en esta rama, y precisamente ese día nos va a presentar un trabajo sobre educación ambiental, que él lo titula Recursos didácticos de educación para la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad aplicada. Así, un título larguito que él eligió, que nos va a hablar precisamente sobre este trabajo de la educación ambiental y sobre los trabajos que está realizando recientemente en un centro para educación para la sostenibilidad ahí en El Grullo, que ahora que está muy cerca ya de jubilarse de aquí de la universidad, va a dedicar su trabajo a esta actividad. Y enseguida, para concluir las actividades del día jueves, tendremos una a cargo de nuestro consocio Orlando Ramírez, director del Ballet La Grana. Él nos va a presentar el trabajo que se titula Evolución y exhibición del jarabe tapatío. Nos va a hablar de la historia de este baile popular y sus diferentes representaciones. Este jarabe tapatío lo han bailado lo mismo parejas de ballets folclóricos de escuelas aquí en la región y otras regiones de México, que bailarinas de renombre internacional, como esta bailarina rusa Ana Pavlova. Lo representó en alguna ocasión, desde luego con los arreglos para el ballet clásico, pero llevó el jarabe tapatío. Se ha convertido en una divisa de la cultura mexicana en el mundo, a veces con cierta distorsión. Me viene a la mente, maestro, lo de la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos. 5 de mayo, sí. Que de alguna forma se convierte como en el eje de la mexicanidad allá, aunque acá en México no sea tan relevante. Y así pasa con el jarabe tapatío. Nos va a hablar Orlando de este baile, pero además con unas parejas del Ballet La Grana que él dirige, pues va a haber ahí una exhibición de cómo se desarrolla este jarabe tapatío. Eso el día jueves 22, día del aniversario luctuoso de don Ernesto. Y el día 23, viernes, también a las 7 de la tarde y también ahí en el museo, nuestro consocio Agustín Godoy Pelayo nos va a presentar una conferencia que se titula Movilidad en Autlán en la segunda mitad del siglo XX. Es sobre historia reciente de Autlán, sobre los cambios, el trastorno que ha habido con la modernización en Autlán, específicamente en la cuestión de la movilidad, de cómo nos transportamos dentro de Autlán, de ser un lugar apacible, tranquilo,
sin mucho sobresalto, a convertirse en algunos momentos ya en un lugar con problemas de vialidad que nos toca presenciar, sobre todo en algunos horarios laborales, ¿no? Que nos vienen O a la mente. escolares, ¿no? Cuando Sí, los 7 niños de a la la mañana, escuela. 1 de la tarde, qué sé yo. Y pues aquí en los alrededores del centro universitario, donde hay varias escuelas, es un sitio donde se nota mucho esto. De eso nos va a hablar el licenciado Agustín Godoy. Será seguramente una plática muy interesante. Y ese día, viernes 23, cierra con un homenaje. Hace un rato hablábamos de don Atanasio Monroy. Cierra con un homenaje a un pintor autlense también, que se caracterizó por haber formado una buena cantidad de pintores, algunos, sí, desde niños hasta personas adultas. Algunos de ellos han continuado cultivando el arte de la pintura y lo recuerdan como un maestro. Entonces estamos hablando de Everardo Jiménez, quien falleció prematuramente, de manera lamentable, en el año 2019, todavía muy joven, y pues todavía existen muchas personas que lo conocieron, amigos suyos, alumnos, y quienes admirábamos su obra sin más, ¿no? Que nos gustaba ver sus exposiciones. Habrá un homenaje para él, que está a cargo su organización de aquí, de nuestro invitado, el maestro Medina. Maestro, estamos al minuto 31. Si le parece, nos vamos de una vez al corte y regresamos para que nos cuente sobre lo que veremos este viernes en el homenaje. Muy bien, Memo, ¿Sí? aquí los esperamos el corte. Volvemos en un par de minutos.
Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán de Navarro. Esta emisión está dedicada a recordar a don Ernesto Medina Lima y también a comentar el programa de la 8ª Semana Cultural Ernesto Medina Lima, que nuestro capítulo organiza en conmemoración del aniversario luctuoso de nuestro fundador, don Ernesto. Aquí nos acompaña en cabina nuestro consocio, el maestro Jesús Medina García, de quien quedamos pendientes de escuchar su comentario sobre este homenaje al pintor Everardo Jiménez que se va a llevar a cabo el viernes 23 de mayo en el museo a las 8 de la noche, dentro del programa de esta Semana Cultural que ya mencionamos. Y bueno, maestro, coméntenos, primero, coméntenos algo sobre Everardo. Okay. Usted también lo conoció, sí. Tendrá algo que comentar sobre él y enseguida sobre qué veremos ese viernes sobre este homenaje. Muy bien. Sí, el maestro Everardo lo conocí cuando él andaba por la Casa de la Cultura y pues me llamó la atención su formalidad y su seriedad, porque según yo era un tipo así serio, no grosero, ¿verdad?, pero serio. Y me llamó la atención su solemnidad con la que me dijo que quería hablar conmigo, ¿verdad? Así muy formal. Oiga, ¿usted va a estar aquí a cargo? Pues sí, quiero hablar con usted. Hasta dije, ay, canijo, pues, ¿qué hice, no? No, sus proyectos, ¿verdad? Ya cuando lo platicamos, pues muchos proyectos que trae él en mente, ya platicamos sobre pintores, ¿no? Y a él le dio gusto saber que a mí me interesaba la pintura realmente. Y ahí me dio gusto conocerlo como artista, porque dijo, este cuate tiene talento, pero también formación, porque sí conocía de varios pintores, ¿no? Y sus técnicas, etcétera. Entonces de ahí, digamos que surgió una relación amistosa, formal, porque era el trabajo. Paulatinamente, con el tiempo, nos fuimos tratando más, ¿verdad? Y de lo que tengo que decir, así que recuerdo un nacido escucha de Radio Universidad, sí. Siempre te sabían los programas y todo, y por ahí, en ese lado, después mi hija, Sofía, estuvo con él de niña, en esa época tendría ella unos, no sé, 8 años, 9, y ahí hizo ya varios cuadros, cuando el maestro ya posteriormente salió de Casa de la Cultura y puso su taller acá en La Azucarera, ¿verdad? Sí, en su casa. Que se llamaba el taller La Chirimoya. La Chirimoya. Porque tenía un árbol de chirimoya. Exactamente. Y lo volvió como un centrito cultural. Sí. Ahí, ¿verdad?, se juntaban varios músicos y jóvenes y otros no tan jóvenes. Y tenía ahí decorado su casa muy cálida, ¿no? Una casa pequeña, pero muy cálida. Y ahí lo traté más, ¿verdad? Porque ya entonces, y bueno, le interesaba también, siempre nos acompañaba en las bienales del Premio Monroy. Él estaba ahí presente, no le gustaban muchas obras, ¿verdad? Y ya teníamos la confianza suficiente para hablarnos sin prejuicios, ¿no? Porque pues se supone que yo tendría que defender las pinturas, ¿no? Como organizador, pero no. Pues, y yo le decía a él como pintor, a ver esta, ¿por qué no te gusta? Técnicamente, ¿verdad? Lo que uno como espectador a veces no ve. Y los pintores, pues sí, ¿no? Te pueden decir, no, es que aquí la técnica. Y ya me decía, ¿no? Me recuerdo una que de Guadalajara, un paisaje urbano, que a mí me gustó mucho y a él no le nada. Y ya es que no tiene perspectiva. Me decía, mira, aquí, es que esto y lo otro. Y al último empatamos, porque le dije, a ver, pero de 1200 obras, nada más seleccionan 50 y tantas, y esta está aquí, algo debe de tener, porque la destrozó, ¿verdad? Y ya empatamos, porque dijo, bueno, pues eso sí, ya no, pero ese es un ejemplo que también era una persona con la cual podías discutir, bien, sin caer en insultos, ¿verdad? Ni cosas de esas, ¿no? Entonces, eso le ayudaba también, pero por meter disciplina, porque sabía trabajar con los niños, es difícil, ¿verdad? Porque, pues por un lado no les puedes presionar mucho, pero tampoco los puedes dejar libres, pues un niño se la pasa jugando, ¿no? Digo, normal. Entonces, Everardo también tenía esa virtud, digamos, o cualidad que igual podía ayudar a desarrollar sus capacidades a un adulto, a una señora, a un señor, que a un niño o a una niña. Entonces digo, no, eso también es apreciable, ¿verdad? De que pues no te diriges igual, la pedagogía es otra, ¿no? A un niño de 5,
a un adulto de 50. Y él tenía esa capacidad también, ¿verdad? Se podía dirigir a diversos públicos. Y su obra en sí ya, técnicamente me gustaba. Lo que no sabía yo, y ayer apenas me enteré, están también incorporados a ayudar a este homenaje su hermana Victoria y nuestro consocio también Antonio Díaz. Antonio Díaz. Y ayer tuvimos una reunión así como de avances, ¿verdad? A ver cómo vamos. Salieron cosas buenas. Y algo que salió que yo no sabía es que llevaba una muy buena relación con don Gabriel Lima. Y que intercambiaban cuadros y que a veces Gabriel se iba a su casa ya y estaba un rato. Y entre ellos hubo mucha comunicación, intercambio de obras. Y se le va a invitar a don Gabriel a que ese viernes nos hable, ¿verdad? Un poco del pintor, de pintor a pintor. Don Gabriel, quiero decirles que tiene obras muy buenas. Es copista, pero cuando se pone a crear obra propia, yo la verdad le conozco. Ahí en el museo, ¿verdad? Hace el año pasado creo que hicieron una exposición más o menos amplia, ¿verdad? Como 50 obras. Varios vimos, ¿verdad? Obras muy buenas de don Gabriel como creador. Porque yo una vez también picándole la cresta, ¿no? Él seguido, porque a don Gabriel tampoco le gustan las bienales, no le gustan las obras, porque él se va más, digamos, a lo tradicional. Para él, don Gabriel es muy importante la técnica y el dibujo. Entonces él a veces esa crítica hace. Es que estos pintores no han partido de la base, que es el dibujo técnico, ¿verdad? Y ya después que experimenten lo que quieran. Y él, pues tenemos, digamos, esa discusión que nunca vamos a estar de acuerdo, pero igual es amistosa, ¿no? A él no le gustan los cuadros de la Bienal, y yo para contrarrestar le dije, pues usted está desperdiciando su talento haciendo copias nada más. Maestro, usted tiene para obra propia. Y dijo que no, es que yo... Y ese día que vi sus obras, se comprobó, dije, ahí está, la obra propia es bien valiosa. Y después se lo dije. Ya nada más se rió. Pero entonces ese día va a estar don Gabriel, ¿verdad? Que nos va a hablar. Está un poquito delicado de salud. Sí. Pues ya está grande don Gabriel, no sé, de tener 80 o no sé, ¿verdad? No, tiene 95 años. Wow. Cumplidos pues, ahora imagínate. Ahora en este mes de mayo. En dado caso que por sus condiciones no pueda salir, va a grabar un video y va a mandar su mensaje, ¿verdad? Para pues sustituir ahí. Pero es importante que esté, y máxime con esa relación que había, claro, que yo desconocía, ¿no? También va a estar otra persona que va a hablar sobre una semblanza que nos pasó su familia y la va a ligar con su trato personal que tuvo como maestro, el pintor Everardo. Y bueno, estamos consiguiendo generosamente personas que hayan sido sus alumnas o alumnos, no importa la edad, que presten obras para exhibirle ese día, ¿no? En el museo, así como alguien que tenga obra de Everardo, ¿no? Como dividirla en dos partes. Miren, de aquí para allá son obras de sus alumnos o alumnas, de diferentes tiempos, ya sea de la Chirimoya o de acá de la Casa de la Cultura, no importa, ¿verdad? Ni de qué época. Y las que están de acá para acá, digamos, son del maestro Everardo. Y en eso va a consistir, vamos a meter un poco de música de cámara, ¿verdad? 2, 3 melodías para no hacer el programa muy extenso. Y al último un brindis, ¿verdad? Les digo, decíamos ayer que luego ahí después de las presentaciones, en los brindis, luego platicas a veces más ampliamente que cuando estás, ¿no? En el micrófono, y ahí salen a veces más cosas. Entonces la idea es generar, ¿verdad? Un ambiente agradable, y decíamos, ¿cuál es a ver, si nos preguntaran, oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué hacen esto? O sea, ¿para qué? Bueno, la respuesta sería, ¿verdad? Y otros eventos que se hacen culturales, semanas o presentaciones o cualquier manifestación artística o cultural. En este caso, de esta semana cultural y el homenaje a Everardo, el objetivo, la base filosófica, digamos, el objetivo central de donde surge es realizar acciones que coadyuven a través del arte o la cultura a fortalecer el tejido social, o sea, a crear. La UNESCO dice que la paz se construye con acciones como esta. Tienen ahí varios estudios serios de arteterapia, por ejemplo, de cómo se está aplicando, y sobre todo después de la pandemia,
que quedó la población muy dañada, Memo, más de lo que uno se imagina. Cuando te pones a investigar de la OMC o el doctor Rodrigo, ¿verdad? Nuestro consocio Rodrigo Ramos, es increíble el alto número de personas en el mundo que quedamos con alguna secuela, y muchas son de salud mental, la mayoría, depresión, ansiedad, insomnio, gacho, ¿no? Entonces, la UNESCO a nivel internacional está lanzando campañas por medio de la educación y el arte para contrarrestar esos daños a la salud mental, que a veces las personas no saben que quedaron así, es que a raíz de ahí ando más de mal humor, ¿verdad? Es que así soy. No, que tienes un problema de ansiedad, ¿verdad? No, no, tú, no es que tomaste mucho café y no dormiste hoy, tienes un problema ya de insomnio. Entonces, a mí me gustó esa parte de la UNESCO, porque además se relaciona con mi trabajo, ¿no? Meter a los jóvenes en actividades culturales, artísticas, pero con ese propósito, contrarrestar, digamos, los efectos negativos que el propio ser humano ha creado o que hemos padecido, en este caso como la pandemia, ¿no? Pues ahí sí no, nos llegó el virus. Y la otra es un reconocimiento, ¿verdad?, a la vida y obra del pintor Everardo. Digamos que el general es pensando en que este tipo de actividades coadyuvan a rehacer ese tejido social de una población que quedó lastimada, digamos, o con serios problemas de depresión, de salud mental. Y entonces la UNESCO, como muchas universidades o escuelas, no hicieron nada, mintieron, ¿verdad? Porque en su momento dijeron, vamos a lanzar programas para abatir el rezago académico. Pues no es cierto. La instrucción en la SEP, ¿cuál fue? Pasen a todos. Ese fue Sí. así eso solucionaron el rezago, ¿no? Ya no hay reprobados. Todos pasaron. Ahí está, miren mis indicadores. No tengo reprobados. Pues eso no. Entonces, pues la UNESCO, ¿verdad? Y varios pues, se dieron cuenta de que para salir del paso, ¿verdad? Decían en su momento, no, sí, ya detectamos en qué puntos estamos mal y vamos a hacer programas emergentes del rezago académico, ya tenemos, casi todos ubicaron dos áreas, la lectocomprensión y la razonamiento matemático. Esas dos grandes áreas se vieron bien afectadas. Y a mí me tocó trabajar una propuesta con otros compañeros, ¿verdad?, de lectoescritura. Entonces ahí da mucho, ¿verdad?, para meter al arte, la literatura o la pintura también, viendo el arte como estrategia pedagógica. Ese sentido que te platico es el que le queremos imprimir, por ejemplo, al maestro Everardo. Y si te fijas, pues no es complicado, porque él por su cuenta lo que hacía, sin llamarlo así, pues no todos sus alumnos o alumnas iban a ser pintores profesionales, pero le servía, ¿no? Como una forma de salud mental, Y de como ampliar su panorama también. también, ¿verdad? O sea, en ese sentido lo valoramos, ¿no? Su vida y obra en este contexto de lo que el arte en esta sociedad digital y tan agresiva y tan consumista, de repente hay que tener como contrapesos. Ingenuamente pensamos que a raíz de estas pequeñas acciones, pues construimos, ¿no? Con un granito de arena, al menos del lado de las acciones positivas. Bien. Aunque sea poquito, pero bueno, es del lado de los buenos. Sí, es un paso más, ¿no? Muy bien. Chiquito, pero cuenta. Sí, claro que cuenta. Y bueno, eso tendremos este viernes en la Así es. noche. En términos generales, ese será el Sí, homenaje a es Everardo. el homenaje, ¿verdad? Y aprovechando que la semana de Ernesto Medina, como lo dijiste al principio, don Ernesto fue un gran promotor de este tipo de obras, de actividades. Entonces, qué bueno celebrar, ¿verdad? Con actividades que don Ernesto consideraba que eran productivas, positivas, generativas, ¿verdad? Y ahora podamos repetir esto en su honor. Sí, Y específicamente en el caso del maestro Everardo, pues aplicarlo, ¿verdad? A un joven pintor, como dices, porque en realidad pues sí murió joven, ¿no? sí, sí, Tenía sí. una trayectoria, yo pienso, mucho que darnos todavía. Sí, claro. Y bueno, prematuramente se fue y es bueno que no lo Sí. dejemos que se olvide, ¿no? Muy bien, nos vamos al último corte, ya estamos justo a tiempo, regresamos en un par de minutos para unos comentarios finales.
Muy bien, ahí estamos escuchando El Gato Montés, otro de los grandes pasodobles de la... Disculpe usted, es uno de los grandes pasodobles, de los más conocidos que se utilizan en algunas plazas para abrir las corridas formales. Esto en recuerdo de la tradición taurina de Autlán y de la afición hacia la tauromaquia que tenía don Ernesto Medina Lima. Tenemos un comentario de nuestro público. Teresa Vázquez nos dice: felicidades por tan interesante programa, saludos para todos los que hacen posible que llegue a nosotros tanta y tan valiosa información. Gracias a este maravilloso programa cada vez aprendemos más. Muchas gracias por su comentario tan elogioso hacia el trabajo que hacemos. Y bueno, hoy estamos hablando sobre el programa de la 8ª Semana Cultural Ernesto Medina Lima, del que nos acaba de hablar nuestro invitado, el maestro Medina, de este homenaje que se está organizando para el pintor Everardo Jiménez. Le comentábamos que para el sábado 24 de mayo a las 7 de la tarde tenemos una conferencia también ahí en el museo a cargo de nuestro consocio Carlos Martín Boiso Nolasco, que se titula El mayorazgo de los Gómez de Parada. Es interesante porque se trata de la época de esplendor de la hacienda de Ahuacapán, cuando estuvo en manos de esta familia Gómez de Parada, y que de esa época, precisamente, cuando ellos estuvieron a cargo o como dueños de la hacienda, es cuando se construye el templo de Santa Catarina, que todavía se conserva, y algunas de las instalaciones de la hacienda, cuyas ruinas todavía se conservan en algunas partes del pueblo de Ahuacapán. De eso nos va a hablar nuestro consocio Carlos Boiso. Y a las 8 de la noche del sábado 24 tendremos un conversatorio titulado Entre Danzas y Cantos. Va a ser moderado por nuestro compañero del capítulo juvenil Costa Sur, Antonio Díaz Landeros, y en él van a participar el violonchelista Isaac Ramírez y la profesora Doris Topete, profesora de ballet. Con eso va a concluir la actividad del sábado 24, y el domingo 25, para concluir la Semana Cultural, a las 12 del día, se tendrá la presentación del libro Mosaico Literario del Sur de Jalisco, un libro colectivo que incluye 6 ensayos sobre escritores de esta región de Jalisco, entre Autlán y Zapotlán, incluyendo desde luego a San Gabriel, a Atoyac. Bueno, la relación de 6 escritores de esta región con sus pueblos, con estos pueblos del sur, cómo aparecen estos pueblos en su obra, cómo fue la vida de estos escritores en esos lugares, y bueno, es algo que puede resultar de mucho interés para las personas que nos escuchan. Este libro será presentado por Andrea Reynoso y su servidor Guillermo Tovar, que somos 2 de los autores de los ensayos que se incluyen en el libro. Con esto nos tenemos ya que despedir, estamos a tiempo de hacerlo. Es el programa de la 8ª Semana Cultural Ernesto Medina Lima. Usted lo puede consultar en las redes sociales del capítulo Costa Sur y en general en las redes sociales. Ahí lo estaremos difundiendo. Con eso nos despedimos. Yo soy Guillermo Tovar y los espero en este espacio el próximo lunes. Muy buenas noches.